Ale- Alejandro es filósofo egresado y estudiante de maestría de la Universidad Nacional de Colombia. Esta es su casa. Su investigación se centra en una descripción de la motivación, entendida como una nueva manera de pensar las acciones del ser humano desde conceptos tales como causalidad y razonamiento lógico deductivo. Alejandro nos presenta esta mañana una ponencia titulada La motivación y la pérdida de posibilidades, una investigación fenomenológica sobre la depresión. Entonces voy a poner ya una presentación que él quiere compartir y le cedo la palabra. Mientras tanto, ¿ahí me escuchan bien? Este micrófono está escuchando bien. Sí, sí, se está escuchando, ¿cierto, Andrés? Sí, perfectamente. Sí, pueden compartir la pantalla digamos, la presentación en forma de presentación y no estaría mejor. ¿Y eso cómo es que se hace? Ahí a la ¿Ahí en derecha, la copita? en la copita. Ah, ¿por qué no me da? ¿No funcionó? No, tengo que ir al PowerPoint. Entonces, ahí es... Ah, es que está compartiendo la ventana que no es, ya entiendo. Espera a ver qué pasó. Ah, pero ¿lo estoy compartiendo o no? Ahora sí está perfecto, estamos Ah, está viendo... bien, perfecto. Listo, muy bien. Mil gracias. ¿Cómo avanzo con las flechas? Eh, Sí, hechos. eh, Buenos días a todos y a todas. Una ¿Fuerte? pequeña advertencia antes de comenzar. En algunas ocasiones voy a hacer un uso, digamos que indiscriminado entre la primera persona del plural singular. Más fuerte que no se escucha. Eh, si quieren, Sí. ¿ahí me escuchan mejor? Ok. En el género masculino y femenino. Esto sobre todo por cuestiones de reconocimiento. Dicho esto, mi exposición va a girar en torno sobre todo a lo que se entiende por una operación motivacional de, digamos, como Husserl y Merleau-Ponty. También con otros filósofos como Edith Stein y filósofos más contemporáneos como Peter Antich. Eh, por operación se está teniendo aquí no tanto un fenómeno o un acto de la conciencia o de la experiencia, sino como una especie de estructura que permite el funcionamiento, digamos, normal de las experiencias. Por lo tanto, no es algo que se pueda experienciar directamente, sino es algo que es tácito y está presente en las distintas experiencias. Eh, Dicho esto, voy a tratar de abordar la experiencia depresiva desde una perspectiva fenomenológica, claramente desde una tradición más cercana a la husserliana y a la merleau-pontiana que otras. Eh, para ello también voy a nutrir mis análisis con las investigaciones que Matthew Ratcliffe hace en su libro Experiences of Depression, y lo que él entiende como pérdida de tipos de posibilidad. Eh, Mi exposición va a seguir el siguiente orden. Primero voy a tratar de dar pequeños que es lo que entiendo por motivación. Luego de ello, lo que sería una noción de significado cercana y ligada a la motivación, para pasar propiamente a lo que sería, por decirlo así, una interpretación sintomatológica de la depresión por parte de lo que sería el DSM-5, mostrando, digamos, como algunas características que podrían no tanto considerarse falencias, sino, digamos, como ciertas limitaciones al momento de entender la depresión. Para ello, entonces, voy a tratar de nutrir eh, dicha perspectiva desde un punto de vista eh, existencial y fenomenológico acerca de la depresión, que nos permitirá dar un vuelco a la manera en cómo el DSM-5 explica o entiende la depresión. Finalmente, lo que voy a tratar de sostener es que lo que sucede en la experiencia depresiva es una falla o una carencia en lo que podemos entender como una operación normal de la motivación, lo cual tiene como consecuencia una, digamos, o alguna una de las consecuencias, la pérdida de posibilidades agenciales. Voy a comenzar con lo que entiendo por motivación. Acá vale la pena aclarar que
Este término debe entenderse de acuerdo a cómo voy a tratar de describirlo en esta exposición y no tanto con el uso o conceptos que solemos tener de esta palabra desde una psicología popular o un uso común de la palabra. Así, por motivación voy a hacer referencia por una parte a una relación de significado que se da entre distintos actos y vivencias de la experiencia vivida, lo cual también incluye ciertos movimientos y acciones. Y por otra parte, hace referencia a una forma, a una manera distinta de entender nuestra relación con el mundo y nosotras mismas frente a las nociones usuales de causalidad o de razón lógica. En el primer caso, Edith Stein lo caracteriza bastante bien. Dice ella, la motivación, entendida en nuestro sentido general, es la vinculación que conecta los actos unos con otros. No se trata de una mera fusión como la de las fases de la corriente de vivencia, que transcurren simultáneos sucesivamente, o como el enlazamiento asociativo de las vivencias, sino que es un proceder de lo uno a partir de lo otro, un realizarse o ser realizado de lo uno en virtud de lo otro, o por razón de lo otro. En el segundo caso, Maurice Merleau-Ponty nos lo dice o ilustra también tratando de comentar uno de los casos de ilusión que él estudia en la fenomenología de la percepción. Así, dice Merleau-Ponty, la inmovilidad de las imágenes sobre la retina y la parálisis de los músculos oculomotores no son causas objetivas que determinarían la ilusión y la llevarían ya hecha a la conciencia. La intención de mover el ojo y la docilidad del paisaje a este movimiento tampoco son premisas o razones de la ilusión, pero sí sus motivos. La motivación en este sentido vendría a ser entonces una relación que permite que dos actos o vivencias se enlacen en el sentido de que la una haya la justificación de su emergencia a partir de la otra. Esto, más que verse como una relación causal de la una a la otra o como una premisa que garantiza su conclusión, debe verse como una condición de posibilidad o una justificación de por qué se dio. Un ejemplo que probablemente conocemos en nuestra experiencia vivida es el de llegar a un auditorio como este y ver un asiento o una silla. De acuerdo con el significado que ha adquirido en nuestras interacciones, motiva nuestro posterior movimiento de sentarnos sobre él. No obstante, no es como que ver asientos necesariamente nos lleve a sentarnos. De ser así, pues los que están en este auditorio probablemente se hubieran sentado en las filas de atrás, pues fueron los primeros asientos que vieron. Pero tampoco se trata de una suerte de argumento, no es como si llegáramos a un auditorio y empezáramos a razonar diciendo, bueno, estoy viendo un asiento, luego nos podemos sentar en el asiento, por lo tanto, me voy a sentar ahí. Lo que usualmente sucede es que simplemente llegamos al auditorio, de acuerdo con las interacciones que este nos sugiere, nos sentamos pues, de acuerdo a nuestras preferencias muchas veces, más cerca o más lejos de los expositores. Esta operación, por tanto, y como se ha venido anunciando tácitamente, nos permite realizar un acto o evidencia de nuestra experiencia a partir de su significado y en relación con nuestras posibles interacciones con el mundo. Creo que ahí se va a escuchar muchísimo más duro, entonces debería bajar el volumen, profe. Pero creo que de la presentación es más acá. Si quieren esta parte del volumen, un poquito. Bueno, pues si quiere, comiéncelo. Y le vamos a ver qué pasa. Sí. ¿Cree que va? ¿Cree que vamos? Interactuemos. No suena nada. Bueno, ok. Por ejemplo, Espere. no, probablemente, bueno, dejémoslo así. Bueno. Por ejemplo, el que la percepción simultánea de un escenario, de una melodía, motive en mí un conjunto de movimientos que se interpretan o realizo como una danza, se debe a que dicha percepción anuncia ya la posible interacción que podría tener en esta situación, pese a que no agote en absoluto todas las demás posibles, como quedarme quieto o bien salir del escenario. El que baile o dance como respuesta a dicha percepción trae entonces la relación motivacional de significado a la mano, el poder decir, bailé o dancé porque estamos en un lugar para bailar y está sonando Maldita Dulzura de Vetusta Morla. Sin embargo, el poder decir esto podría tomarse como una explicación o una razón post hoc de nuestros movimientos o nuestras acciones. Durante su realización no nos preguntamos explícitamente por qué hacemos lo que hacemos, simplemente lo hacemos. Es más, quizás alguno de ustedes ni siquiera se vean llevados a bailar por dicha canción.
Otro ejemplo más cercano a ustedes, especialmente los que están en el Zoom, sería la pregunta: ¿por qué están sentados en silencio en este auditorio o desde sus casas u oficinas? Una respuesta muy probable de ustedes sería: bueno, porque usted se está exponiendo y esto es un simposio. Pese a ello, no creo que podamos decir que hay una relación causal entre la experiencia que estamos teniendo en este momento y pues la opción de quedarse sentado en silencio y quizás prestando atención. Tampoco podemos, muy probablemente, dar un argumento deductivo al respecto que garantice la conclusión a la que podríamos llegar. ¿Ok? Y la situación entonces sería más bien que el significado, que el lugar, el comportamiento de las personas que nos están rodeando, probablemente también nuestras interacciones, entre comillas, históricas que se han sedimentado en relación con este tipo de lugares o situaciones, y la actividad finalmente que estamos llevando a cabo nos lleva a realizar un conjunto de movimientos, incluso el reposo del silencio, cuyo significado es retroactivo en relación con dicha situación. Pues al realizarse, esto es, el quedarnos en silencio, de alguna forma estamos acotando las posibilidades de lo que estamos viviendo. Es por ese mismo motivo que una noción de significado se hace necesaria. Y acá la voy a entender como un significado, como posibilidades de interacción. Eh, Como puede intuirse, la relación del significado que se da en nuestra experiencia no suele ser entre dos o más conceptos abstractos, usualmente, sino entre dos vivencias o actos de un sujeto en relación con su mundo. Esto implica un par de cosas. En su forma más primitiva, todo significado implica la corporalidad del sujeto para la cual se da, pues es a través del cuerpo, como ya muchas veces nos lo ha dicho Merleau-Ponty y también Husserl en sus ideas 2, que interactuamos con el mundo. En segundo lugar, la misma constitución de nuestro cuerpo nos enfrenta con lo que estoy entendiendo como posibilidad. Esto es, como tópico común, la percepción entraña en sí misma un conjunto de aspectos que nos son dados y otros que no, pero que son posibles y que nuestros movimientos exploratorios nos permitiría actualizar. En palabras de Husserl, en esto participa obviamente e inevitablemente nuestro cuerpo vivido, nunca ausente en el campo de percepción y en verdad con sus correspondientes órganos de percepción. Ellos desempeñan aquí un papel conscientemente de modo estable y en verdad funcionan en el ver, en el oír, etc., junto con la motricidad yoica que les corresponde, la llamada sinestesia. Toda sinestesia, todo yo me muevo, yo hago, están vinculados entre sí, siendo el reposo sinestésico un modo del yo hago. A las multiplicidades de apariciones en las que un cuerpo es perceptible como uno y el mismo, corresponden de modo propio las sinestesias que le pertenecen, en cuyo dejar transcurrir deben aparecer las correspondientes apariciones coexigidas, para poder exhibir en general apariciones de este cuerpo. Finalizo la cita. Estas sinestesias entonces, entendidas como movimientos al servicio o enlazadas con la percepción, son las que en su transcurrir me permiten actualizar lo que junto con el aspecto presente se me da como posible. Estos aspectos posibles, de acuerdo con Husserl, están en una relación de concordancia en la que las series de percepciones no vistas de un objeto se nos dan de manera coordinada, series que entre todo están motivadas por lo prescrito por la percepción actual y atendida. Un ejemplo de esto sería cuando trotamos o caminamos. A medida que lo hacemos, el suelo que pisamos va prescribiendo poco a poco la posible solidez y estabilidad del suelo que está por venir. Esto es, la interacción actual y la relación de significado que acabamos de establecer con el objeto, algo que se puede pisar sin hundirnos o resbalarnos, prescribe nuestras posibles interacciones, algo que probablemente podría pisarse sin hundirnos o resbalarnos. Así, una noción mínima de significado será la de considerar las posibilidades de interacción que concuerdan con aquello que me es dado. Si traspasamos esto, por otra parte, a experiencias predicativas, quiere decir que el conjunto de interacciones que puede haber entre nosotras y la música es tal que nuestros movimientos deberían coordinarse con el tiempo o el ritmo de la música. En este orden de ideas, es decir, por ejemplo, que el significado de silla está unido con el de sentarse, quiere decir que las interacciones propias o ajenas que hemos tenido en nuestra experiencia con ciertos tipos de objetos
hacen que el observar ciertas características, qué sé yo, cierto tamaño, disposición, posible solidez y percepción de comodidad, nos lleve a movernos algunas veces de acuerdo con las posibilidades que esto nos ofrece. Esto es, sentarnos. Este sentarnos, claro está, no es la única posible interacción que podríamos tener. Dejar objetos sobre la silla, pararnos sobre ella, mover la silla, etcétera, son otras posibles interacciones. Pero justamente en eso radica la retroactividad de significado que tiene la motivación cuando opera. Hace que la experiencia motivante, ver la silla, acote o reduzca sus posibilidades una vez que lo motivado, esto es sentarse, ha sucedido o acontecido. Esta noción de significado claramente primitiva o mínima podría ser un poco disruptiva con las nociones de significado que usualmente solemos estudiar en filosofía, especialmente en la filosofía analítica. Espero, sin embargo, que esta sea un poco más cercana a nuestra experiencia corporal y interpretativa del mundo. Pasemos ahora a una descripción sintomatológica de la depresión. Claramente, dentro del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su quinta edición, se pueden distinguir distintos tipos de depresión. Para esa exposición yo me voy a centrar en el trastorno de depresión mayor y que usualmente se suele dar en adultos. Dicho manual nos ofrece un conjunto de criterios que deben cumplirse. El primero de ellos es que síntomas de los siguientes síntomas que van a aparecer ahí numerales tienen que estar presentes en un periodo mayor a 2 semanas. Y necesariamente uno de estos síntomas tiene que ser o bien uno o bien dos. El primer síntoma es un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día y casi todos los días. El segundo es una disminución importante del interés o el placer por casi todas las actividades la mayor parte del día. Ahí ya van tachando ustedes, ¿no? El tercero es una pérdida importante de peso sin hacer dieta o un aumento de peso. El cuarto es un insomnio o una hiperinsomnia casi todos los días. El quinto es una agitación o retraso psicomotor casi todos los días. El sexto es fatiga o pérdida de energía casi todos los días. El séptimo es un sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada casi todos los días. El octavo es la disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o para tomar decisiones casi todos los días. Finalmente, noveno son pensamientos de muerte recurrentes, no solo el miedo a morir, ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado, o intentos de suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo. ¿Cuántos que se necesitan? ¿Dos? Se necesitan 5 y según el manual son 5 y necesariamente tiene que o bien tener el primero o bien tener el segundo. ¿Cómo? O sea, uno podría tener 9, 7, 6 ya, y ok. 8. Pero si no tiene uno... Si no tiene el 1 y el 2, de acuerdo con DSM-5, no estaría calificado en esa categoría A. El siguiente criterio E es Sí. que los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. El C es el episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia de otra afectación médica. Hasta ahí, si se cumplen esas tres categorías ABC, ya calificaría como un episodio de depresión mayor. Sin embargo, ellos también tratan como de evitar ciertas confusiones, por eso ofrecen el criterio E, el cual pues es que estos síntomas no estén relacionados con tener otro tipo de enfermedad, y el E es que nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco. Como ustedes pueden ver, la manera en cómo el DSM-5 está entendiendo la depresión es a partir de sus síntomas. Esto es, si usted cumple unos síntomas, entonces, pues, en un episodio de depresión mayor. Sin embargo, valdría la pena buscar una interpretación alternativa que nos permita entender los síntomas a partir de una perturbación, que en este caso, pues, esté relacionada con la depresión. Es por eso que me gustaría pasar a lo que Matthew Radcliffe entiende como un cambio en los sentimientos existenciales en la depresión. De acuerdo con este autor, lo que sucede cuando se da un cambio existencial es un cambio que involucra una perturbación en algo que es fundamental a nuestras vidas, algo que pasa desapercibido cuando está intacto. Esto que es afectado es lo que el autor entiende como sentimientos existenciales o como una relación preintencional con el mundo, los cuales determinan el tipo de estados intencionales que somos capaces de tener, algo que equivale o equivalente a una forma que la experiencia toma. Esto quiere decir
Por un sentimiento existencial se está entendiendo una especie de disposición o de ser en relación con el mundo que prescribe el matiz o el tipo de interacciones posibles con las cuales se median los objetos. Por ejemplo, una expresión bastante común en un episodio de depresión mayor es la de no tengo ganas de hacer nada. Aquí no se quiere decir que estando en la cocina y sin haber comido por 1 o 2 días, los trastos y alimentos me ofrezcan la posibilidad significativa de cocinar y frente a ella yo no quiera o no tenga ganas de interactuar, sino que las experiencias y situaciones del mundo no son vivenciadas con la posibilidad de interactuar con ellas. Así, cuando veo los trastes y alimentos, es como si estos no me presentaran la posibilidad de cocinar como algo que yo pudiera realizar o actualizar, por lo cual las ganas No digo, si quieren apagar la luz para que no se vea mejor. también pueden... ¿Sí? Sí, sí, claro. Daniela, Eh, por favor. por lo cual las ganas de cocinar simplemente no se me ofrecen. Es en este sentido que los pacientes con depresión suelen o solemos describir que el mundo ya no nos es dado con ciertas posibilidades. Pues no es como que ciertos objetos o personas se nos den de cierta manera, sino que incluso antes de experienciar cualquier cosa, la manera como los objetos se nos dan eh, ha cambiado. De acuerdo con un testimonio que resalta Rackles, este nos dice, sabes que has perdido tu vida misma, has perdido una tierra habitable, has perdido la invitación a vivir que el universo nos extiende en todo momento, has perdido algo que la gente no sabe ni qué es. Es por lo que es tan difícil de explicar dicha experiencia. Un ejemplo también que sería accesible a nuestra experiencia normal es cuando alguien fallece en nuestras vidas y con el cual o con la cual solíamos realizar actividades o movimientos. Cuando, por ejemplo, vamos a un parque donde solíamos estar con esta persona o este animal, eh, no es como estar en el parque, verlo y que este nos diga, bueno, usted podía jugar ahí con esta persona o animal y luego decimos, no, ya no podemos, sino es la percepción misma del parque la que ya no nos ofrece la posibilidad de jugar ahí con esta persona o animal, puesto que esta posibilidad de algún modo ya ha sido cortada o, digamos, quitada de nuestra propia vida. Eh, Como es de suponer, estas relaciones con el mundo se establecen y se viven con nuestro cuerpo y están ancladas en e informadas por nuestra situación. Esto es obvio, pues somos un cuerpo cuya capacidad de moverse en situaciones prácticas nos permite evidenciar posibilidades de interacción. Nos va abriendo campos de acción y movimiento con el mundo, Estos pueden ser realizables o no, pueden ser accesibles o no. Esto quiere decir que la posibilidad de interacción con el entorno, es la posibilidad de interacción con el entorno la que me llama a moverme o me empuja a moverme de cierta manera. Y una vez actualizada dicha posibilidad, instaura una relación de sentido con el mundo. Es claro que hay más de una posible interacción existencial que podemos tener con el mundo. Consideremos algunos ejemplos que nos ponen rápido. La primera sería las modalidades perceptuales, esto es, en este momento al percibir, por ejemplo, el suelo que estamos teniendo a cabo, que tienen ustedes en su casa, podemos también percibirlo como se nos da con la posibilidad de interactuar sensorialmente con él y poder, por ejemplo, a través del tacto determinar si el suelo es liso o no. También uno puede hablar de modos de anticipación, esto es, la certeza con la cual ciertas experiencias se nos dan, yendo de lo inminente a lo posiblemente inconcebible. Por ejemplo, la puerta que estamos viendo acá o que está quizás en la oficina donde ustedes estén, nos ofrece la interacción de pasar a través de ella como una posible interacción, digamos, en un grado de certeza bastante amplio. Sin embargo, las ventanas que están arriba de nosotros o que están en la habitación o en la oficina de ustedes, si bien nos ofrece la interacción de que podríamos salir con ella, en este momento esa interacción es prácticamente inconcebible. Finalmente, la relación de agencia y con la cual me gustaría y hacia la cual me gustaría enfocarme en el resto eh, de la exposición es la relación con la cual el mundo me ofrece la posibilidad de interactuar e intervenir en él. Esto es, que mis movimientos y acciones en el mundo puedan desencadenar ciertas cosas. Eh, Teniendo en cuenta esto, me gustaría pasar a lo que Radcliffe considera una pérdida de posibilidades agenciales. Normalmente lo que hacemos si, por ejemplo, vemos un termo, es que se nos ofrezca la posibilidad de interactuar con él, puesto que se nos presenta como algo bebible. Esto es, tiene un
líquido en él que podemos tomar. Lo mismo si, por ejemplo, viéramos una manzana y esta nos ofrece la posibilidad agencial de interactuar con ella como algo comestible. Esto es, el comer o el beber se presentan como interacciones que solo se realizan una vez que yo hago ciertos movimientos o acciones en el mundo. Esto se podría traducir también como un yo puedo muy conocido por Husserl y Merleau-Ponty, digamos como en sus investigaciones. Ahora, la pregunta que podríamos hacernos en el trastorno depresivo mayor es, ¿qué pasa cuando este tipo de posibilidades es disminuido en un grado importante? Traigamos a colación dos pequeños testimonios que rescata Radcliffe. Uno de ellos es, me siento como viendo el mundo alrededor de mí y no tener manera de participar. El otro, me siento desconectado del resto del mundo como un espectador. Solo veo que estuve deprimido cuando dejé de estarlo. Es como el polvo, no lo notas hasta que lo limpias y ves la diferencia. Esto es, esta relación agencial no es, esta relación agencial que está rota acá, no es una que está causalmente rota. No es como si nuestro cuerpo físicamente hablando no pudiera pararse, coger las cosas y utilizarlas, sino que es una relación de significado que puedo establecer con el mundo, el cual no incluye el yo puedo dentro de sus percepciones con algunos objetos. Esto es, no es como si yo no tuviera la capacidad de levantarme de mi cama, ducharme, vestirme y venir a esta universidad. Tampoco es como si hubiera una razón que me llevara a quedarme en cama y dejar de hacer todo lo demás. Se trata más bien de que el ver y el sentir mi habitación a las 8, 9, 10, 11 o 12 del mediodía no me invita o me lleva a actuar. Se trata de que al percibir mi habitación, por más que la puerta se me ofrezca como un objeto de posibles interacciones, de salir, estar, entrar para los demás, no lo presenta o no lo representa para mí. Se trata de que por más que pueda percibir dicha parte de mi habitación con su horizonte externo, como el pasillo, la ducha, la puerta de mi casa, la calle, el transporte público, la universidad, nada de ello se me da como algo con lo cual puedo interactuar. El yo puedo, que significa aquí, yo puedo ser agente de acciones o movimientos, hoy en el mundo ha dejado de ser para mí en mayor o menor grado, pero el suficiente para que o bien mis acciones cotidianas no puedan realizarse o bien para que requiera un esfuerzo mayor. Así, uno de estos testimonios es cuando estoy deprimido, cualquier trabajo o tarea parece mayor y más difícil. Cualquier mínimo contratiempo no parece como algo fácil de solucionar o arreglar, sino como un obstáculo gigante. Los eventos parecen más caóticos y fuera de mi control. Si fallo en lograr alguna meta, parecerá que aquel logro está fuera de mis habilidades para siempre. Estas posibilidades también podemos llamarlas existenciales, en tanto están ligadas a un sujeto que puede interactuar significativamente con su entorno, frente a unas posibilidades lógicas, en el sentido de que no es contradictorio pensar que, pues si bien es posible pensar que el mundo ofrece esas posibilidades casi de manera homogénea para todas, que no es razón lógica para creer que yo no puedo realizar o hacer lo mismo que los demás, el hecho fenomenológico que atraviesa mi existencia es que el mundo sigue sin darme, invitarme u ofrecerme dicha interacción. Sí. Continúa Radcliffe en esos testimonios. Voy a saltarme algunos para poder acabar a tiempo. Cuando no estoy deprimido, otras posibilidades existen. Quizás no vaya a fracasar, quizás la vida no es completamente sin sentido. Quizás ellos se preocupan por mí, quizás sí tenga algunas cualidades buenas. Cuando estoy deprimido, sin embargo, esas posibilidades simplemente no existen. Ahora, ¿qué es lo que impide ese desenlace normal entre la experiencia del mundo y la acción o movimiento? Para dar respuesta a esto, voy a traer a colación lo que he entendido por motivación en los primeros minutos de esta exposición. Y es que el mundo de alguna forma ya no nos llama en un episodio depresivo mayor. La posibilidad de actualizar una posible interacción simplemente no se da. Y por lo mismo, mi acción o movimiento no se presentan como necesarios o desencadenantes de las cosas, obviamente con las que puedo interactuar. En este sentido, Radcliffe nos dice, sin alguna invitación por parte del mundo, algún jalón sobre nosotros, por parte de nuestro entorno, la acción sin esfuerzo no es posible más. Todo parece curiosamente distante, desconectado, llevando a una total pérdida de motivación. Así, una respuesta preliminar será la de que al haber una parte de nuestra relación de significado con el mundo que se ha perdido, esto es, nuestra posibilidad de interactuar agencialmente con él,
Eh, Se vuelve difícil y en algunos casos prácticamente imposible establecer dicha relación de significado e interacción entre el mundo y la experiencia que tengo de él con mis acciones, pues la posibilidad de realización de estas últimas está quebrada debido a que los primeros no me ofrecen tan siquiera dicha intuición. Voy a terminar leyendo una de estas citas, voy directamente a la segunda. Era como si el qué de cada cosa, la esencia de cada cosa en el sentido de la mesitud de la mesa, o la sillitud de la silla, o la solitud del suelo, se hubieran ido. Había un objeto silencioso e indiferente en aquel lugar. Su disponibilidad a la vida humana, a la morada humana en el mundo fue drenada de él. Su identidad como un objeto familiar con el que vivimos a diario se había ido. No era más una tierra habitable. Por ejemplo, se pregunta Einstein, ¿cómo puedo levantarme y caminar hasta esa silla si lo esencial que entendemos por silla, algo que nos permite sentarnos y descansar o que nos sostiene mientras leemos un libro, algo que comparte nuestra vida de esa manera, ya no existe? Si perdiste la capacidad de poder hacer eso. Es claro, finalmente, que la relación entre lo que estoy entendiendo por significado, motivación y acción requieren un estudio más detallado. Sin embargo, espero que estas pequeñas investigaciones permitan o bien mostrar un camino que entre todos ya se están dando para que nuestra forma de filosofar, esto es fenomenológica y hermenéuticamente, colabore en la comprensión de una experiencia que es para muchas de nosotros incomprensible y dolorosa, o bien para que el trabajo interdisciplinario comience a hacerse más presente en el estudio de una enfermedad que atraviesa dimensiones biológicas y sociales y existenciales de la vida humana. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la ponencia. Invitamos a las personas que se encuentran en el chat de Zoom a levantar la mano cuando quieran intervenir. Y a los Sí, del auditorio también, por supuesto. bueno, si no hay intervenciones, yo quisiera de pronto hacer a ver, me pongo aquí en plan. Julián Ernesto. Ah, sí. Bueno, voy a privilegiar a Ernesto porque no quiero monopolizar la discusión. Entonces, adelante, Ernesto, ya te ponemos aquí en... Puedes encender tu video también para que te veamos ya en un momento. Perfecto, bienvenido, adelante. Hola, buenos días. Buenos días, Alejandro. Buenos días a todos los asistentes. Tengo una pregunta para usted, Alejandro, y es ¿en qué medida considera que las síntesis pasivas, en el sentido que le da Husserl a esa expresión, pueden estar enlazando contenidos asociados por semejanzas de experiencias dolorosas en el proceso de activación de estas crisis depresivas que puede sentir un individuo? Y si esa asociación de experiencias negativas, en síntesis, que ocurren en la receptividad, podrían ser importantes en el proceso terapéutico de superar estas condiciones patológicas como la depresión. Muchas gracias, Julián. Considero que, bueno, una de las tantas síntesis pasivas que están involucradas pues en nuestra experiencia, primero son las síntesis por asociación y las otras son síntesis temporales de la experiencia vivida. Entonces, algunos de ustedes o algunos de ustedes ya lo saben, ¿no? Tenemos un sistema de retención, percepción y protección en nuestra experiencia temporal del mundo. Esto está, o al menos para y para mí, esto estaría íntimamente ligado con el sentido que las experiencias nos está prescribiendo en todo momento. Quiero decir, lo recién visto pasa a ser una retención. Dicha retención permite de alguna manera que si hay un contenido familiar en mi experiencia actual, se dé una protección que me indique que más o menos se va a dar algo parecido. Ahora, por asociación, cuando nuestros movimientos, especialmente en la depresión, se ven de algún modo afectados, eh, lo que usualmente tenemos, especialmente cuando llevamos muchísimo tiempo en un episodio de depresión mayor, es que este sentimiento de inutilidad o de poca agencia se va reiterando a lo largo del tiempo.
Y por lo tanto, de algún modo, lo que pasa en nuestra experiencia de vida es que es esa sensación de no agencia la que se va esperando y no la posibilidad de actualizar nuestros movimientos en relación con el mundo. Eh, en relación ahora con posibles fines terapéuticos, eh, lo que a mí me ha servido y lo que también he notado que ha servido en algunos casos de depresión, especialmente son las terapias que incluyen el movimiento. Pues el movimiento en sí mismo muestra que somos agentes en el mundo. O sea, esto es desplazarnos de un lugar a otro, bailar de cierta forma, incluso en las artes marciales poder hacer ciertas acciones significativas como bloquear o golpear, implican una agencia que al tener, por decirlo de algún modo, una práctica habitual de dichas artes o dichos modos de terapia, van a permitir que de alguna u otra manera la agencia se vaya recuperando poco a poco. Evidentemente esto, o, como es obvio, depende su efectividad de pues, el tipo de depresión que se tenga y qué tan afectada esté pues, en este, digamos, marco teórico, la pérdida de posibilidades agenciales. Gracias, Alejandro. Había una pregunta aquí en el auditorio. Buenos días. Yo tengo una concepción sobre la depresión más por el lado de Sartre y Heidegger, del lado de la huida a la libertad, ¿sí? A huir a las decisiones, ¿sí? Pero, y pues desde mi punto de vista, viendo ya esta interpretación que tú das de la depresión, pues me parece importante y pues, yo lo pienso, yo considero que estas dos visiones pueden ser compatibles, el hecho de yo como que huir a mi libertad, vivir sí, en esa vida, a mi libertad, dejar de yo siempre, ¿sí? Estar en sí. Eso puede ser compatible, yo lo veo compatible entre esa huida y que al mismo tiempo que yo huyo de mis decisiones, también las posibilidades pues, se van como cortando. Pero entonces yo quería preguntar si tú lo ves como compatible o que... Al menos en el marco en el que estoy trabajando, que es Active, sí es compatible. De hecho, trae a colación las nociones de libertad que Sartre tiene. Ahora, para responder desde mi investigación de la motivación, eh, yo diría que justamente la libertad se ve afectada cuando la agencia se ve afectada. Quiero decir, si el mundo no me ofrece ya la posibilidad de actuar e intervenir en él, ¿qué sentido tiene tratar tan siquiera de actuar? De alguna u otra manera, el mundo se me ofrece ya con esa imposibilidad, digamos, existencial. De hecho, es justamente lo que uno muchas veces puede ver en algunos testimonios de depresión, ya sea con familiares, amigos cercanos o ya leyendo un paper sobre depresión. Y es que uno suele sentirse como si no pudiera actuar en el mundo, como si no tuviera libertad. Existe una especie de máquina o de artefacto que solo sirve para ciertas cosas. Pues en ese sentido, digamos, como que sí sería un poco congruente con lo que Sartre considera. Tenemos una pregunta en Zoom. Bueno, en realidad dos. No sé si le podemos dar el paso a Giovanni Mendieta. Adelante, enciende tu micrófono, por favor. Ah, ya, yo ya te lo enciendo. Listo. Ahí te estoy solicitando. Perfecto. Buen día, ¿me Adelante. escuchan? Perfectamente, adelante. Muchas gracias. Alejandro, muy interesante su investigación y es de gran interés para la salud pública de nuestro país, para la comprensión del problema de salud mental, en particular la depresión, desde la perspectiva de las personas que viven día a día esta condición. Aquí sé que hay estudiantes eh, de doctorado y de maestría. Me parecería interesante que nos ampliara
eh, ¿cuál fue el proceso que adelantó Alejandro en su trabajo de campo? ¿Fue ese ejercicio metodológico para eh, develar esa experiencia vivida en estas personas eh, que están en esta condición? ¿Y cómo fue ese proceso de análisis de esos datos para develar esa experiencia vivida? Me parecería interesante que nos pudiera ampliar un poco ese aspecto de orden. Gracias. Creo que esto comenzó como una, digamos, exigencia personal o necesidad personal de entender qué era lo que me estaba pasando. Te escuchamos un poquito lejos, si pudieras. Ahora, Exacto, mejor, así. esto comenzó como una necesidad personal. De hecho, parte importante de esta investigación comenzó como un trabajo final con un seminario, en un seminario que em, con el tiempo seguí teniendo las mismas dificultades, no lograba comprender qué era lo que me estaba sucediendo y comencé a informarme un poco más, tanto digamos como de investigaciones ortodoxas como lo que voy a hacer en este caso una investigación fenomenológica que es un poco más heterodoxa respecto a un trastorno mental, aunque ya últimamente es bastante común, un tópico común en nuestra disciplina. Luego de ello, traté de informarme cada vez más en relación con lo que le podía estar pasando a mi familia, que está, este trastorno también lo vi en dos miembros de mi familia, y también de personas cercanas en mi vida que han sufrido lo mismo. Luego de eso ya pasé propiamente a los testimonios que uno puede encontrar en algunas investigaciones, algunos papers, eh, y finalmente traté de rastrear si era posible entender lo que estaba sucediendo a la luz pues de mi tema de investigación en fenomenología, que es la motivación y el significado, y por otro lado, lo que Radcliffe está haciendo constantemente en dicho libro. Ya finalmente lo que hice fue tratar de reparar en mi propia experiencia qué era lo que sucedía, tratar de acercarme de la manera más, digamos, bueno, acá no podría mencionar el tema de la objetividad, sino más bien lo más fuera de sesgo, si era posible, personales en relación a lo que me estaba pasando. Bien. Andrés, damos paso a la última pregunta, tal vez. Si damos paso a la última pregunta, tenemos que reducir el receso. Yo no tengo ningún problema, pero no sé si ustedes allí No hay puedan. problema, no hay problema. Perfecto, entonces adelante, Adelaida, ya te estoy pidiendo que enciendas tu video para ponerte aquí en primer plano. Adelaida, puedes hablar. Sí, puedo hablar. Buenos días o buenas tardes. Sí, muchas gracias, Alejandro, por tu ponencia. Muy interesante. La estaba escuchando con mucha atención, pero al mismo tiempo me estaba preguntando esta percepción de la persona que sufre el trastorno de despersonalización, ¿cómo se podría, cómo se podría decir, cómo se podría eh, sí, es como mi pregunta, mi inquietud. Eh, si mal no entendí la pregunta, creo que te estás refiriendo a otros trastornos de despersonalización. No sé si... Sí, sí, dentro del trastorno de la despersonalización, dentro de la persona depresiva, hay una cosa que se llama despersonalización, ¿cierto? Dice, la persona va caminando por la calle, por ejemplo, y ella se ve a sí misma caminando por la calle, pero que, o sea, ella se siente ajena a aquella persona que va caminando por la calle. No sé cómo se podría decir esta despersonalización, no sé cómo se podría decir Vale. sí. Como mencioné anteriormente, hay muchos tipos de trastorno depresivo, ¿no? Este es uno que se incluye ahí, pero al que yo no, digamos, para ser sincero. Sin embargo, si tuviera que arriesgarme una posible respuesta, supongo que en esos casos el sentido de agencia se ha disminuido tanto que la persona termina
viéndose a sí misma no como alguien que esté llevando a cabo sus movimientos o acciones habituales, sino como si fuera alguien más el que lo está haciendo, como si fuera una máquina que lo está haciendo y él o ella terminan siendo solo espectadores de lo que sucede. Bien, Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, María Adelaida. Muchas gracias también por tu respuesta. Yo no sé si yo pueda hacer un comentario, ya que no sé. rapidísimo, rapidísimo. No, simplemente yo quería, bueno, agradecer, me pareció muy interesante la presentación. Quería comentar que me pareció curioso que no, que, bueno, que se refiriera fundamentalmente a Husserl y a Edith Stein, teniendo en cuenta que luego retomó a Radcliffe, porque justamente Radcliffe en el capítulo 3 de sus sentimientos existenciales se basa en la teoría de los estados afectivos fundamentales de Heidegger, y el análisis de la significatividad de Heidegger podría atarse muy bien con lo que se mencionó inicialmente sobre la motivación y la acción. Digamos que se puede hacer una lectura de la significatividad de Heidegger relacionada con las affordances de Gibson y con el tema de la motivación y la acción muy, muy cercana a lo que usted mismo quería desarrollar. Entonces, simplemente quería invitarlo a introducir ese análisis. Y el otro elemento que sí era un poquito una pregunta era tratar de unir dos aspectos distintos en los desarrollos eh, o en los estudios sobre depresión, y es que desde el punto de vista de Radcliffe, el fenómeno depresivo se puede explicar como una alteración en los sentimientos existenciales que articulan las posibilidades, digamos, de actuar. Pero desde el punto de vista del análisis con el que usted comenzó sobre el tema de la significatividad, insistiendo que no se trataba de una relación causal y en donde retoma Stein con el concepto de motivación y acción, pues desde ese punto de vista nos enfrentamos a fenómenos de carácter intencional que tienen un contenido normático concreto, ¿no? Entonces, lo interesante es unir la teoría de los sentimientos existenciales con los análisis intencionales. Entonces, esa era mi pregunta, bueno, ¿cómo se juntaba un poco eso? Si había avanzado, si había tenido la ocasión de avanzar en esa unión y ya. Bueno, respecto al primer comentario, es más una cuestión de honestidad intelectual. Yo no manejo muy bien a Heidegger y no quería arriesgarme a malinterpretarlo. Entonces, también por eso no lo acepté. Y por otra parte, creo que la ponencia se extendió bastante y eso que mencioné solo un poco de las cosas que lleva a cabo Raquel. En el segundo caso, supongo que no se mencionó muy bien el tema, pero pues la motivación la estoy entendiendo como una operación. Esto es muy parecido a a las síntesis pasivas, en el sentido en que operan incluso antes de que hayan relaciones intencionales con el mundo. Esto es, también podrían estar operando, incluso me arriesgaría a decir, operan en, digamos, en la formación de los sentimientos existenciales o en los posibles cambios que pueden darse en estos. Esto es algo que vale la pena explorar muchísimo y es algo en lo que espero algún momento producir algo al respecto. Y es, no es posible entender cómo una posición, digamos, como predicativa, netamente intencional, ya donde se pueden hacer explícitos ciertos actos, salga de la nada. Por lo tanto, es necesario ver cómo preintencionalmente hablando y prepredicativamente hablando se van formando, digamos, como estas disposiciones o estos sentimientos existenciales en relación con el mundo. Bueno, otra vez muchas gracias Alejandro y ahora sí nos vamos a una merecida pausa. Hay un refrigerio que los espera tan pronto salen de la puerta, Muchas gracias. de modo que no tienen que ir más lejos que eso y pueden estar en 10 minutos acá para continuar más o menos con el programa y que no se nos desajuste mucho. Los invito entonces a pasar ordenadamente, por favor.